tenemos el segundo tema. Vamos a ver la atención, el procesamiento atencional desde el punto de vista del procesamiento de la información. Ya sabéis que se ha asemejado el funcionamiento de los procesos atencionales con el funcionamiento de los organismos artificiales que procesan información, por ejemplo los ordenadores. Este es un punto de referencia muy importante. Bueno, pues vamos a ver. Y vamos a ver también un concepto que es el concepto de arousal o activación. Vamos a referir un poco a él como una parte importante del procesamiento de la información. Vamos a ver medidas conductuales del procesamiento de la información, como los tiempos de reacción o la precisión de la respuesta. Y veremos también las medidas psicofisiológicas que revelan cómo está procesando el sistema nervioso la información. En concreto, pues vamos a ver el electroencefalograma con los potenciales evocados y luego, también ya someramente, algunas retazos sobre la imagen y procesamiento de la información. Bueno, desde el punto de vista del procesamiento de la información, ¿cómo procesa la información un ordenador? Siempre, y esto lo podemos saber bien, ¿no? Porque siempre es así, y lo sabemos a ciencia cierta porque lo hemos construido nosotros, ¿no? El primer paso es meter la información, el segundo paso es el procesamiento de la información y el tercer paso es la respuesta, ¿no? Siempre es así. En el caso del ser humano, estos procesadores o estos mediadores cognitivos no son mediadores observables. Nosotros no sabemos en qué parte del cerebro está la atención o la memoria o la percepción o la sensación o, como veremos más adelante, el sistema atencional supervisor, que son realmente recreaciones o constructos que hemos diseñado, que hemos construido, que nos ayudan a tratar de entender por qué el ser humano actúa como lo hace, o por qué prestamos atención a unas cosas y no a otras, o funcionamos en automático en unas situaciones y incontrolado en otras, etc., ¿no? Entonces, como estos mediadores no son observables, hemos desarrollado técnicas de medida que nos ayudan a establecer deducciones, hipótesis sobre cómo están trabajando estos mediadores cognitivos. Y a esto es a lo que nos vamos a acercar ahora en este tema. Bien. La teoría del procesamiento de la información, insistimos otra vez, señala que hay tres pasos entre la recepción de un estímulo y la emisión de la respuesta. El primer paso es la identificación de un estímulo. ¿Dónde está Wally? La selección de la respuesta, que es lo que tengo que hacer, representarlo mentalmente, pero luego hay que programarlo y hay que ejecutarlo, ¿no? Y aquí también pues puede haber... estos son mecanismos, por ejemplo, sensibles al error, ¿eh? Y esto ocurre serialmente. Primero identificamos el estímulo, seleccionamos la respuesta y después programamos la ejecución, ¿eh? Así que el paradigma del procesamiento de la información, ¿no? Es un paradigma donde la visión del procesamiento es una visión serial. Primero hay que hacer una cosa y después la otra, ¿eh? Luego veremos cómo desde otros puntos de vista la visión reconoce la existencia del procesamiento en paralelo. Y es el final de un procesamiento de la información, el final de uno de estos pasos, el inicio del siguiente.
Y esta teoría considera el ser humano como un receptor de información y como un transmisor de información. Nosotros recibimos información del entorno y después operamos con ella y transmitimos la información. Con lo cual podemos estudiar la tasa, la eficiencia en esta transmisión de la información, como lo podría hacer pues, un operador. ¿Os acordáis de los operadores de centralita? Cuando existían centralitas humanas. ¿No? Momento le paso. ¿No? Bueno, pues aquí podemos valorar la eficiencia en el funcionamiento de este operador, operadora de la centralita. Bueno, fijaros aquí un concepto interesante sobre lo que no solemos normalmente reflexionar, que es el concepto de información, procesamiento e información, ¿no? ¿Qué es la información? Pues la información existe primero cuando hay incertidumbre respecto a lo que puede suceder. Y la información reduce esa incertidumbre. Pensad en cuando estáis hablando con alguien, os está aburriendo enormemente, y una de las cosas que nos decimos es que lo que dice no me dice nada, no es nada informativo, está repitiendo siempre lo mismo, siempre habla pues, sobre sí mismo, sobre sus logros, de las cosas que hace, ¿no? No hay nada que sea nuevo, diferente, informativo. Cuando un texto, ¿no? Lo consideramos muy informativo es porque nos proporciona, ¿no? Información, valga la redundancia, que podemos procesar, ¿no? Que nos dice algo diferente, ¿no? Es decir, reduce un digamos, caos en los estímulos, ¿no? Y nos proporciona información, valga la redundancia otra vez, ¿no? Que pone en orden ese caos. Pero toda información, si no nos aporta algo nuevo, no es información. Claro. Por ejemplo, yo solo entendía como hablar de un estímulo que pone repetidamente el mismo estímulo, y luego ya cuando ya no hay incertidumbre de que vamos a oír, por ejemplo, un mismo sonido, como que ya no informa de nada. Claro. Claro, pero si por ejemplo está lo contrario, que es sonido distinto, pues sí que el texto del rato igual nos está dando una información de que se está repitiendo el mismo. Absolutamente. Absolutamente. Podría ser, porque tú estás barajando. Eso es, pero en el segundo escenario, tal y como lo acabas de describir, podría ser el caos absoluto, ¿no? Donde tu mente no puede adquirir ningún patrón informativo de nada, ¿no? Estarías como dibujando dos escenarios que podrían estar en dos polos opuestos, ¿no? ¿Vale? Entonces, fijaros, ¿de qué depende? Bueno, que la información se cuantifica en bits, ¿no? Que son dígitos binarios, el 1 y el 0. Fijaros, todos los programas informáticos, tú de esto quizás sabes más, ¿no, Juanma? Están basados en los códigos binarios, ¿no? De unos y ceros. Parece increíble, ¿no? Lo que se puede llegar a construir a partir de estos códigos binarios, ¿no? De cara a cruz. ¿De qué depende esta eficiencia en la transmisión de la información? Por una parte, de la información, de la cantidad de información a transmitir, ¿no? Porque cuanta más información, más tiempo de reacción necesitamos para responder a esa información, ¿no? Pero luego hay otro aspecto también que depende de la arbitrariedad de la relación entre el estímulo y la respuesta. Hay escenarios en los que la arbitrariedad es una arbitrariedad muy baja, ¿no? Por ejemplo, podríamos hacer un juego en el que, digamos, cada vez que aparezca un 1 tienes que decir 1, ¿no? Ya tienes ahí el estímulo, la percepción y la respuesta que tienes que decir. Eso sería una arbitrariedad muy baja, ¿no? Pero si podríamos cambiar las normas y decir cada vez que aparezca 1 tienes que decir Pepe,
Cuando aparezca 2, tienes que decir palanca. Cuando aparezca 3, tienes que decir gesto. ¿No? No, ahí ya la relación es más arbitraria. Y entonces nos encontraríamos con esta. Y así es, en muchas ocasiones, así son las tareas con las que nos toca hacer, ¿no? Donde los tiempos de reacción, ¿no? En función, por ejemplo, de que la relación estímulo-respuesta sea más arbitraria, vamos a tener un mayor coste, ¿no? Un mayor tiempo de reacción para una menor eficiencia en la transmisión de esa información. Bueno, ¿cuál es la energía que posibilita el procesamiento de la información? ¿Cuál es la energía que posibilita que nosotros hagamos las tareas de recibir información, procesar y emitir respuestas? Pues a esta energía se le ha denominado arousal, o bueno, podríamos decir también activación, es decir, un grado de, podríamos decir, como de estar despierto y activo en la vida, ¿no? Tendría que ver con el nivel de activación de un organismo que condicionaría una cierta predisposición a actuar. ¿Cuál es el nivel de arousal de los atletas en los instantes anteriores a los 100 metros lisos? ¿No? ¿Vale? Y aquí hay un experimento, ¿no? Que realmente ha sido determinante para llegar a construir esta curva, ¿no? Es la U invertida de Jerkes-Robson, ¿no? La que relaciona el nivel de estrés con el rendimiento. ¿Qué es lo que sabemos? Que en una condición de muy bajo estrés, ¿no? Que estaría en esta parte de la curva, ¿no? El rendimiento es un rendimiento bajo. Pero sin embargo, si estamos enormemente estresados, ¿no? También el rendimiento vuelve a ser un rendimiento bajo. Y sabemos que la mejor zona de rendimiento está con un nivel de arousal o activación intermedio, ¿no? El ejemplo claro de estos son los exámenes, ¿no? Si no te preocupa absolutamente nada un examen, no estudias. Y tu rendimiento es un rendimiento pobre, porque o bien no vas, o si vas y no has estudiado porque no te preocupa, pues suspendes, ¿no? Pero si te pasas de hiperactivación, si tienes mucho temor, ¿no? Si en tu mente está permanentemente todo lo que te estás jugando, lo que va a cambiar tu vida, y quizá los otros exámenes que has hecho mal, ¿no? Eso nos hiperactiva demasiado y sabemos que nos hace más vulnerables a tener en la punta de la lengua pero no me vino, me quedé en blanco, ¿no? Y etcétera, etcétera, ¿no? Esto se ha comprobado en un experimento con ratas, ¿eh? Tenéis ahí en la página 67, ¿eh? Que es interesante, me parece interesante por visualizar un poco cómo fueron los experimentos iniciales que después posibilitaron llegar a diseñar esta curva, ¿no? Fijaros cómo dicen. Entrenaron a unos ratones a discriminar entre dos pasillos, ¿no? Un pasillo más iluminado y otro pasillo más oscuro. De tal forma que el animal debía siempre acceder al pasillo más iluminado. Porque de lo contrario, cuando iba al más oscuro, recibió una descarga eléctrica. La dificultad de la tarea se manipuló alterando, claro, pues el contraste de luz entre ambos corredores, ¿no? Puedes poner los dos corredores con una diferencia en la luz muy clara, ¿no? O al pasillo que está menos iluminado ponerle un poquito de luz, al pasillo que está más iluminado bajarle un poquito de luz, y que de alguna manera no se pueda confundir más fácilmente, ¿no? Y por otra parte,
¿Eso qué pensáis que va a hacer con el estrés del animal? ¿Cómo? Claro. Tal y como cabría esperar, se descubrió que cuanto más fácil era la discriminación luminosa entre los compartimentos, mucho más rápido aprendía el ratón a acceder a la zona iluminada y a evitar la zona oscura. Lógicamente. Se necesitaban menos ensayos para aprender, ¿no? Y eso es lo que dice esta curva, ¿no? Donde ya veis que aquí el número de ensayos, ¿no? Es un número de ensayos más bajo que cuanto más alta está la curva, ¿no? Más número de ensayos se han necesitado, ¿vale? Además diferencian esta condición fácil, ¿no? En esta condición, cuando el animal se equivocaba y accedía a un comportamiento oscuro, la rapidez del aprendizaje fue ligeramente proporcional a la intensidad de la descarga eléctrica suministrada. Es decir, si en esta condición fácil, cuando la diferencia en la intensidad de la luz es muy clara, ¿no? Si añades, si la descarga que recibe el animal cuando se va por el pasillo oscuro es más intensa, el animal aprende más rápido. ¿Vale? Eso es. Sin embargo, cuando se dificultó la discriminación entre los pasillos, este efecto de incremento de la intensidad de la descarga no siempre ocasiona un aprendizaje más rápido. La relación entre el tiempo para aprender a discriminar y la intensidad de la descarga adoptó entonces una especie de forma en U, ¿no? Ya veis aquí, si lo podemos resumir, que aquí tenemos una U, ¿no? Y aquí tenemos también otra U, ¿sí? Obteniéndose los mejores resultados de aprendizaje con una descarga moderada, ¿no? Ya hemos añadido estrés a la tarea y si el estrés añadido de la descarga no es demasiado elevado, entonces aparecen los mejores resultados de aprendizaje que son indicados por un menor número de ensayos que están aquí y aquí, ¿no? ¿Sí? En definitiva, dice, mientras que en la condición más sencilla la discriminación entre los compartimentos se podía aprender con relativa facilidad, en las condiciones de dificultad media y elevada se obtenía el mejor rendimiento con una intensidad moderada del choque eléctrico. ¿Vale? ¿Esta curva qué es? Pues es darle la vuelta a estas dos, ¿no? Y aquí ponemos número de ensayos y aquí ponemos rendimiento. A más número de ensayos, peor rendimiento. A menos número de ensayos, mejor rendimiento. No es más que darle la vuelta a la curva. Vale, ¿qué es lo que se ha planteado? ¿Cuál es la relación entre el estrés y este tipo de atención? Porque en situaciones de alto estrés, pues mejora la atención focalizada. Nuestra mente tiende a procesar solamente aquello que está siendo motivo de preocupación. Y en situaciones de bajo estrés, eso es. Eso es. Bueno, ¿qué variables pueden afectar al arousal, a la activación y al rendimiento? Bueno, venga, muy bien. Muy bien. Hay algunas condiciones que pueden afectar negativamente al arousal. Por ejemplo, que en el ambiente haya ruido, que en el ambiente o que el organismo esté afectado por un estado de sueño o el consumo de sustancias. Claramente afectan a los tiempos de reacción, ¿no? Si hay mucho ruido, cuesta más diferenciar. Si estamos en un estado de sueño, el arousal, ¿no? Nos cuesta más responder, ¿no? Si hemos tomado sustancias, fíjate lo que cuesta frenar después de haber bebido, ¿no? Sin embargo, fijaros, el ruido aumenta los tiempos de reacción en sujetos que han dormido bien.
Si tú estás descansado y te ponen en un escenario de ruido, eso aumenta los tiempos de reacción. Para detectar o disimular, eso es. Eso es. Y sin embargo, los tiempos de el ruido disminuye los tiempos de reacción en estado de falta de sueño, cuando estás claramente en un bajo estado de arousal. ¿Qué hace el ruido ahí? Pues aumentar el estado de arousal, ¿no? Y permitir, digamos, como un estado más apropiado para la detección. Fijaros que otras condiciones también que pueden claramente incrementar el arousal en ciertas condiciones, por ejemplo, incentivar el rendimiento, ¿no? Si lo combinas con otras circunstancias, pueden disminuir el tiempo de reacción. Sí. Eso es. Eso es. Eso es. Ahí, esto lo que nos viene a decir es que esta combinación es una combinación de factores dinámica. Que no todos los factores tienen por qué ir en una dirección, sino que dependiendo de la combinación unos pueden compensarse con otros. ¿Vale? Esto no hace recomendable ir con mucho ruido y sin haber dormido a ver el examen. Vale. Pero fijaros, claro, cuando incentivas el rendimiento de un sujeto o de una raza y le das una bolita de comida, ¿no? Entonces eso disminuye el tiempo de reacción, pero cuando además tienes el incentivo del rendimiento en una condición de ruido, ¿no? Basal de ruido, entonces el tiempo de reacción no sigue mejorando, sino que empeora, ¿no? Luego, parece que están aquí como las variables influyéndose unas sobre las otras, ¿no? Y no siempre en la misma dirección. Bueno, de tal manera que, desde otro punto de vista, Broadbent propuso como dos tipos de arousal. Uno sería un arousal, digamos, cortical, basal, inferior, que estaría afectado por variables de estado, y otro arousal que sería más como si dijéramos estado guiado por procesos de arriba abajo, ¿no? Por intenciones, por instrucciones, por un control intencional. Que sería el arousal superior. Fijaros que, curiosamente, en el caso del efecto de las sustancias estimulantes, ¿no? Que incrementan el estado de arousal, los estimulantes han encontrado que mejoran el rendimiento en condición de bajo arousal, es decir, sujetos que son muy impulsivos. Y hay aquí una reflexión en la página 71 tenéis, ¿no? Que es interesante respecto a una visión del trastorno por déficit de atención y su relación con el arousal y la impulsividad, ¿no? Dice, claro que la conducta distraída y la hiperactividad puede que tengan razonablemente una relación, ¿no? Porque sujetos que son altamente distraíbles es más fácil que tengan una actividad excesiva, como cambios de orientación, ¿no? Porque están guiados no por un programa interno, sino por cualquier cosa, ¿no? Por el vuelo de una mosca que te distrae, ¿no? Entonces, claro, la hiperactividad estaría, por ejemplo, más guiada por cualquier elemento exógeno que está captando la atención de una manera exógena, ¿no? Por cualquier elemento exterior que está captando la atención de una manera exógena. Entonces, y esto provoca más movimiento, más actividad, ¿no? Se puede decir que si reducimos los niveles de distracción,
de una persona conseguiremos disminuir la hiperactividad e impulsividad, aumentando esta capacidad para inhibir ciertas tendencias no deseadas a actuar de una determinada manera. Esto relaciona el TDAH con una situación basal de un bajo arousal. Y lo que harían los estimulantes es pasar de ese bajo arousal a un arousal intermedio. ¿Se supone que se le está estimulando? Se supone no. A mí es que me ha chocado. Sí, sí, es que el Rubifen, todas estas medicaciones son derivados de la anfetamina. Sí, sí. Yo no se me hubiera ocurrido, de hecho no lo tengo que ver. Es curioso ver cómo en algunos niños esto realmente cambia el comportamiento, ¿no? Y permite que se puedan centrar. Hay otra visión del arousal que lo combina con que relaciona el arousal con los sistemas energéticos, ¿no? Con el procesamiento de la información, o sea, que relaciona el procesamiento de la información con los sistemas energéticos. Aquí tenéis una visión del procesamiento que, por una parte, combina la visión del procesamiento de la información serial, ¿no? Que sería esta, ¿no? Es decir, primero hay un preprocesamiento del estímulo, es grande, es pequeño, es, ¿no? Lo que hicimos el otro día, extracción de las características, selección de la respuesta y ajuste motor, ¿no? Que esto sería el procesamiento serial, tal y como el procesamiento de la información, con la combinación de unos sistemas energéticos que de alguna manera dotan o modifican de energía la energía de este procesamiento de la información, ¿no? Entonces aquí tendríamos el arousal, el esfuerzo y la activación. Todo esto estaría regulado en principio por la evaluación. Está regulando continuamente el arousal y la activación a través del esfuerzo. Es decir, la evaluación, ¿qué significa? ¿En qué situación estoy yo ahora? Estoy en una situación en la que necesito, como podría ser esta situación, ¿no? Prestar atención, porque si no presto atención, esto se me hace complicado y es muy importante que yo entienda esto ahora. Entonces la evaluación te dice, hay que estar atento a esta situación que no es nada fácil, ¿no? Pues estoy en una situación en la que quien me habla no me interesa nada y entonces, ¿no? El procesamiento de la información cambia, ¿vale? Bueno, pues tenemos aquí, por una parte, los mecanismos de evaluación, ¿sí? Y por otra parte, otro fuente de influencia del funcionamiento de estos procesos es el preprocesamiento, ¿no? Que puede modificar el arousal después de la extracción de las características. El preprocesamiento de la información es este que, y ahora me voy a saltar la asignatura, ¿no? Nos vamos a psicología de la emoción. En esa primera fase te dice, oye, esto puede ser algo realmente amenazante, o no, en absoluto, ¿no? Es el primer procesamiento de la información, ¿te acordáis? Bueno, eso claramente también modifica el grado de arousal, ¿no? Si estamos ante una situación que en un primer momento nos informa de que esto puede ser potencialmente amenazante, queda claro, ¿no? Si me dice esto aquí no hay nada diferente, esto es muy aburrido, entonces, ¿vale? Pero el esfuerzo, entendiendo esfuerzo como procesamiento consciente, ¿no? Intencionado sobre la situación, también afecta a la eficacia, que sería esta línea, ¿no? En la selección de la respuesta, ¿no? El esfuerzo consciente que uno está poniendo a procesar una situación, claro. Realmente el esfuerzo consciente también depende de la situación. Todo está interrelacionado, ¿vale? Y la activación, entendida como la disposición a responder ante una situación, también influye en la ejecución final de la respuesta. Acordaros de los atletas en
situación de tacos de salida. ¿Vale? Así que tendríamos aquí una interrelación entre las teorías del procesamiento de la información y los sistemas energéticos. Bueno, respecto a los tiempos de reacción, ¿qué medidas conductuales podemos dar del procesamiento de la información? Pues por una parte los tiempos de reacción y por otra parte la precisión de la respuesta. Los tiempos de reacción nos van a informar del lapso temporal, de la latencia que hay entre la aparición de un estímulo y la emisión de la respuesta, ¿no? Claramente esto está influido por la predisposición a responder. Y aquí se ha experimentado, por ejemplo, con señales de anticipación de que va a aparecer el estímulo con un intervalo variable. Esto es realmente lo que ocurre con el pistoletazo de salida en las carreras de 100 metros, ¿no? O con la señal de la Fórmula 1, semáforo rojo, semáforo naranja y semáforo verde, ¿no? ¿Vale? Entonces, cuando los intervalos son variables, ¿no? Se ha visto que facilita la salida nula. Los intervalos breves disminuyen los tiempos de reacción, pero también disminuyen la precisión de la respuesta, ¿no? Porque generan tanta predisposición a responder y no puede responder por anticipado. Vale. Y estos tiempos de reacción también varían en función del número de ensayos, según una curva que está sesgada hacia la derecha. La tenéis ahí un poquito antes de esta curva a la que nos vamos a referir. ¿Qué pasa con la precisión de la respuesta? Pues que la precisión de la respuesta también se calcula en el sentido del porcentaje de las respuestas que son correctas o errores, ¿no? Podríamos poner aquí, imaginaros, una tarea que es, yo os voy a poner una serie de dígitos, algunos pueden ser letras, otros pueden ser números. Si aparecen letras, tienes que presionar una tecla, si aparecen números, no tienes que hacer nada, ¿no? Y ahí podríamos valorar también la precisión de la respuesta. Todas las veces que apareciendo una letra no has presionado, eso sería un error, ¿no? Por omisión. Y todas las veces que apareciendo un número has presionado, eso sería un error por comisión, ¿no? Porque no tenías que haber hecho algo que has hecho, ¿vale? Entonces, bueno, esto también es dependiente del número de alternativas, ¿no? Este es un paradigma relativamente sencillo, pero lo podemos complicar todo lo que queramos, ¿no? Y ahí ya veis que un equilibrio aquí entre la velocidad del procesamiento y la precisión, ¿no? El equilibrio es que hay una correlación inversa entre ambas. Normalmente, cuanto más rápido damos la respuesta, más fácil es, ¿no?, que aparezca el error, según esta curva, ¿no? Los porcentajes de aciertos, cuanto más porcentaje de aciertos hay, esto tiene un coste en los tiempos de reacción, ¿no? ¿Sí? Bien. Las medidas psicofisiológicas del procesamiento de la información. Bueno, una medida que se utiliza mucho son los potenciales evocados obtenidos a través de electroencefalograma. ¿Qué es lo que se hace aquí? Pues comparar una actividad promedio en estos electrodos, ¿no? Ver cómo es la transmisión eléctrica en estos electrodos en diversas localizaciones craneales a partir de la presentación de un estímulo concreto y comparar la actividad eléctrica en estos electrodos en comparación con cuando no hay ningún estímulo. Fijaros, aquí está la nariz y aquí estarían los ojos. Para comprender esto, vamos a ver que los electrodos que tenéis
en esta parte delantera son los electrodos frontales. Los que están en la siguiente línea son los frontocentrales, un poquito más atrás. Estos serían los electrodos centrales, estos serían los electrodos parietales, y estos serían los electrodos occipitales, según un poco la neuroanatomía del cráneo. Para aprender a interpretar estas gráficas, hay que ver que las señales que pueden dar estos electrodos es de un potencial positivo, con una señal positiva o con una señal negativa. En cuanto a la señal eléctrica. Y la descripción de la terminología tiene que ver con, por ejemplo, los primeros potenciales que aparecen. Imaginaos que tenemos a este sujeto que está observando aquí una pantalla, ¿no? Comparamos cómo es la actividad eléctrica de su cerebro cuando está en reposo, cuando no hay ninguna señal, a cuando aparece, ¡pum!, un punto en la pantalla. ¿Vale? Entonces, los primeros potenciales, las primeras señales, que serían estas, lo que están indicando es un procesamiento de abajo a arriba, guiado por estímulos o guiado por esquemas. Claro, ¿qué haces cuando aparece un de abajo a arriba es guiado por estímulos? Es muy importante que... Eso es, ¿no? Este potencial NP80 significa que hay señales negativas y positivas que aparecen en los 80 milisegundos. ¿No? ¿Qué es lo que hacemos en ese primer momento? Pues detectar la posición en el espacio. ¿No? Y estos potenciales aparecen en la corteza visual estriada. ¿No? Son estos electrodos los que marcan esa señal. ¿Vale? El potencial P1, que sería este, veis que es un poco posterior al MP80, que hay aquí, indica lateralidad. ¿Por qué observamos esto? Porque normalmente aparece en el hemisferio contralateral. Es decir, se activan más estos electrodos, ¿no?, cuando el estímulo está por aquí, y se activan más estos electrodos cuando el estímulo está por aquí, ¿no? Es decir, se activan los hemisferios contralaterales al campo en el que nosotros hemos presentado el estímulo. ¿Sí? Y el potencial N1, que lo tendríamos aquí, que es negativo y es N1, aparece cuando el sujeto está enfocando la atención en lo relevante. Es decir, ya es un poquito más posterior. ¿No? Vale. Posteriormente aparece el P3, donde parece que lo que está haciendo aquí el sujeto es, este potencial aparece cuando el sujeto está evaluando cognitivamente el estímulo. Aparece en electrodos centrales. Y es sensible a la actividad cognitiva que está relacionada con la respuesta que tiene que dar el sujeto ante el estímulo. Por ejemplo, los estímulos que están dentro del foco atencional solo desencadenan esta respuesta P3 si son un target. Si le hemos dado la instrucción al sujeto, dentro de todo de esta pantalla, aprieta cuando veas a Wall-E. ¿No? Resulta que cuando tú aprietas y ves a Wall-E, entonces tenemos ahí al potencial P3, ¡pum!, que está indicando, mira, ya estoy viendo a Wall-E. ¿No? Es el potencial del ajá. ¿No? ¿Cómo se llega a este tipo de... ¿Qué paradigmas se usan para llegar a estos conocimientos? Pues el paradigma del oddball, de la rareza, ¿no?
La instrucción es, en una presentación de estímulos que son generalmente iguales, debe detectarse el diferente, ¿no? El oddball. Mira, vas a ver ahora una serie de letras. Cuando aparezca un número, aprieta, ¿vale? Bueno, pues P3 aparece asociado a la detección del oddball. Bien, bueno, pues hay esta diferencia entre los potenciales evocados ante el estímulo estándar y ante el oddball es mayor en estas áreas frontocentrales. Están un poquito más atrás de las frontales. En estos, ¿no? Puede ser, ¿vale? Y esto parece que es el resultado de un proceso preatencional que está registrando la diferencia entre el nuevo input, ¿no?, y la representación de la memoria de los estímulos estándar, ¿no? Yo tengo en la memoria todas las veces que están apareciendo los números, pero a mí me han dicho que solamente detecte letras, ¿no? Y en mi memoria tengo la representación mental y en el momento en que aparece un input diferente, entonces es donde aparece este potencial de disparidad, ¿no? Bueno, y más allá de los potenciales evocados están las técnicas de neuroimagen. Tienen una mejor resolución espacial que los potenciales evocados. Pues que podemos detectar con más detalle cuáles son las áreas del cerebro que están activándose. La resolución espacial. Así como los potenciales evocados, estamos midiendo la actividad del cerebro solamente a través de tomar medidas en el cráneo. Estos nos dan imágenes tridimensionales del cerebro. Por ejemplo, la tomografía por emisión de positrones, que en inglés es la PET, ¿no? Lo que se hace es inyectar un marcador radiactivo en sangre, ¿no?, que es un marcador que después se une al oxígeno, y tú puedes ver qué áreas cerebrales están consumiendo más oxígeno siguiendo un poco la ruta de donde hay más concentración de este marcador radiactivo, ¿no? Entonces, le pones al sujeto a hacer una tarea y observas en qué partes del cerebro hay más marcador. Y a partir de aquí, se supone que este mayor consumo de oxígeno que se está asociando a la tarea, es decir, que el cerebro está empleando, hay algunas áreas del cerebro que se están activando más y gastando más oxígeno porque están trabajando para resolver esa tarea, ¿no? Sin embargo, en comparación con otras, como por ejemplo la resonancia magnética, tiene menos resolución espacial. La de más uso actualmente, como sin ninguna duda, es la resonancia magnética funcional. Lo que hace la resonancia magnética es analizar el incremento del nivel de oxígeno a través de proporcionar esta señal, que es la Blood Oxygen Level Dependent, que es la señal dependiente del nivel de oxígeno en el cerebro. Digamos que es otro sistema diferente de medir lo mismo, sin necesidad de un marcador, a través de las diferentes señales magnéticas que dan el oxígeno, ¿vale? Entonces nos vuelve a permitir lo mismo, hacer una estimación de qué circuitos o qué regiones cerebrales están consumiendo más oxígeno, ¿no? Y a partir de aquí que podamos empezar a establecer hipótesis que relacionan la tarea con los núcleos cerebrales que se están activando al hacer esa tarea, ¿vale? Y es una técnica mucho menos invasiva, ya veis que no requiere de meter ningún reactivo, ¿no?, y de mucho mayor resolución espacial y más cara. Otra técnica es la magnetoencefalografía,
que detectan campos magnéticos fijados, generados por las dendritas, ¿no? Que son las ramificaciones de las neuronas, ¿vale? Pero esto tiene menor resolución espacial. Y otra técnica de neuroimagen es la estimulación magnética transcraneal. Aquí os he puesto un vídeo que es muy curioso, donde sale, este creo que es un vídeo, ya no me acuerdo si puse, de un programa de redes o de un programa del hormiguero. Sale Álvaro Pascual Leoné, que es un neurocientífico. Esto es una bobina para hacer la técnica de la estimulación magnética transcranial. Entonces, lo que hace esto es emitir una señal electromagnética a través de esta bobina, pues dependiendo de la región del cerebro en la que se coloque la bobina por afuera, pues si la colocas en alguna región, por ejemplo en la corteza motora primaria, ¿no? Pues provocas movimientos de la mano. Es lo que, sin tú tener intención de hacer ningún movimiento. Entonces, esto es lo que si lo queréis ver, está puesto aquí, os lo he puesto en este vídeo en el... Porque no sé si se pudiera aplicar a las personas parapléjicas, por ejemplo, eso sería todo claro, si hubiera algo, porque te estás haciendo que se mueva algo no voluntariamente, no es el cerebro quien manda la orden, ¿no? Entonces... Bueno, depende. Depende, imagínate, el cerebro puede funcionar perfectamente, pero si hay un nervio, ¿no?, que está seccionado, y realmente es un nervio que la información que salga del cerebro no se puede transmitir, ¿no? Esto, por ejemplo, se está planteando por sus potenciales para actuar como potenciador del aprendizaje, ¿no? Para consolidar el aprendizaje, imagínate que podría llegar a un escenario y que tú te quedas la panzada estudiando y después de estudiar ya haces tu sesión de estimulación magnética transcraneal, ¿no?, para consolidar el aprendizaje a través de potenciar las conexiones entre las neuronas, ¿no? Creo que es algo que incluso lo señala él, ¿no?, como uno de los potenciales para el aprendizaje, ¿no? Bueno, entonces hay señales de baja frecuencia que podrían producir interferencias negativas o otras señales de alta frecuencia que podrían producir potenciación, ¿no? Y bueno, pues esto realmente da lugar aún son técnicas que no se están empleando. Sí, por ejemplo, hay algunos empleos para la depresión, ¿no? Cuando no ha funcionado la psicoterapia, cuando no han funcionado los psicofármacos, cuando no ha funcionado el TEC, ¿no?, que es la terapia electroconvulsiva, pues ya se están empleando esto como que, bueno, pues vamos a ver. Y esta sería la última de las técnicas de neuroimagen que pueden interferir o modificar el procesamiento de la información, o darnos información, ¿no?, sobre el procesamiento. Y con esto acabamos el tema.